Los orígenes del Bull Terrier pueden remontarse directamente a un hombre llamado James Hinks, de Birmingham, Inglaterra, quien después de varios años de experiencias presentó a la raza en la década de 1850. El Bull Terrier está basado a grandes rasgos en el actual extinto English White Terrier. Hinks pasó años cruzándolo con perros Bully Terrier en un intento por crear un Bulldog que no estuviera adaptado solo al ring de pelea, sino que tuviera un aspecto más hermoso, mediante la cría para eliminar rasgos tan poco deseables como el dorso cóncavo, las extremidades posteriores excesivamente anguladas y el prognatismo, y confiriéndole algo de tamaño y fuerza, posiblemente mediante el cruce con el perdiguero de Burgos Pointer español, se obtuvo un luchador hermoso e imponente. Historia. Con certeza se sabe que James Hinks fue el primero en estandarizar el tipo de la raza en 1850, seleccionando los ejemplares con cabeza en forma de huevo. La raza fue exhibida por primera vez en su forma actual en Birmingham en 1862. El Club del Bull Terrier se formó en 1887. No existen límites en su peso ni en su altura, pero debe dar la impresión de máxima sustancia para el tamaño del perro, concordando con la calidad y el sexo. Los perros siempre tienen que ser balanceados. La versión reducida del Bull Terrier, conocido como Bull Terrier Mini o Mini Bull, fue desarrollada en el siglo XIX, pero no para pelear contra otros perros, sino para el concurso de matanza de ratas. Estos ejemplares no tuvieron acogida hasta la Primera Guerra Mundial y fueron apartados del registro del Kennel Club en 1918. En 1838, una reactivación fue encabezada por el coronel Richard Glynn y un grupo de entusiastas quienes formaron el Club del Bull Terrier Miniatura. El estándar del Bull Terrier Miniatura es el mismo que el del Bull Terrier, con la excepción del límite en su altura. Aspecto general. Es un perro de constitución vigorosa, musculoso, bien proporcionado y activo, y con una expresión vivaz, decidida e inteligente. Una característica singular es que su cabeza carece de depresión frontonasal, stop, y tiene la forma de un huevo. Sin tener en cuenta la talla, los machos deben lucir masculinos y las hembras femeninas. Temperamento y comportamiento. Valiente, lleno de espíritu, con una actitud cariñosa y divertida. De temperamento equilibrado y obediente. Aunque testarudo, es particularmente amigable. Características: cabeza larga, fuerte y profunda hasta la punta del hocico, pero no tosca. Vista de frente, debe tener la forma de un huevo y estar completamente llena. Su superficie libre de depresiones o hendiduras. Vista de perfil, se encorva suavemente hacia abajo desde el colmo del cráneo hasta la punta de la nariz. Región craneal: cráneo. La parte superior del cráneo debe ser casi plana entre las orejas. Región facial: trufa. Debe ser negra y curvada hacia abajo en la punta. Las ventanas son bien desarrolladas y los labios bien definidos y pegados. Mordida y dientes. Posee una mandíbula inferior sólida y vigorosa, con dientes sanos, fuertes, limpios, de buen tamaño, perfectamente regulares, con una mordida de tijera completa, perfectamente regular. Es decir, que la cara interna de los incisivos superiores esté en contacto estrecho con la cara externa de los incisivos inferiores. Ojos deben ser estrechos y triangulares, colocados oblicuamente, negros o tan marrón oscuro como sea posible, de tal forma que parezcan casi negros y con una mirada brillante. La distancia desde la punta de la nariz a los ojos debe ser mayor que la que hay desde los ojos al occipucio. Los ojos de color azul o parcialmente azulados son indeseables. Orejas: pequeñas, delgadas y colocadas muy juntas entre sí. El perro debe poder mantenerlas erectas y con las puntas directamente hacia arriba. Cuello: muy musculoso, largo, arqueado, adelgazándose gradualmente desde los hombros hacia la cabeza y sin presentar papada. Cuerpo: bien redondeado, con costillas bien arqueadas y profundas, desde la región de la cruz hasta el pecho. Espalda: corta y fuerte. La línea dorsal detrás de la cruz es horizontal y va arqueándose levemente hacia el lomo, con lomos amplios, bien musculados y un pecho ancho visto desde el frente. La línea inferior y vientre, desde el tórax hasta el abdomen, debe formar una elegante curva ascendente. La cola es corta, de implantación baja y llevada horizontalmente, gruesa en la base y adelgazándose hacia una punta fina. Extremidades: miembros anteriores. El perro debe tener buenos aplomos y perfectamente paralelos.
En ejemplares adultos, la longitud de los miembros delanteros debe ser aproximadamente igual a la profundidad del tórax, con hombros fuertes y musculosos, pero no pesados, escápulas amplias, planas y mantenidas muy pegadas al tórax y bien oblicuas desde la parte inferior a la superior, formando casi un ángulo recto con el antebrazo, codos rectos y fuertes, brazos de huesos redondos y fuertes, metacarpos perpendiculares, pies anteriores redondos y compactos con dedos bien arqueados. Extremidades posteriores. Vistos desde atrás, los miembros traseros son paralelos, con muslos musculosos, rodillas con buena angulación, piernas bien desarrolladas, articulaciones de los corvejones bien anguladas, metatarsos de huesos cortos y fuertes hasta los pies, pies posteriores redondos y compactos con dedos bien arqueados. Andadura y movimiento. Con movimientos bien coordinados, abarcando terreno uniformemente con pasos fáciles y con un aire típicamente jovial. Piel, pegada al cuerpo. Manto, pelo, corto, apretado, áspero al tacto y con un fino brillo. En invierno puede crecerle una capa de subpelo de textura suave. Color, ejemplares blancos. En ejemplares con color blanco puro, la pigmentación de la piel y las manchas en la cabeza no son penalizables. Ejemplares de color. En ejemplares de color predomina el color en igualdad de otras condiciones y se prefiere el atigrado. Los colores negro, atigrado, rojo, leonado y tricolor son aceptables. Son indeseables las manchas veteadas sobre el pelaje blanco. Los colores azul e hígado son muy indeseables. Tamaño y peso. Tamaño y peso del Bull Terrier estándar. No existen límites de peso o estatura, pero el ejemplar debe dar la impresión de máxima solidez consistente con sus rasgos distintivos y sexo. Tamaño y peso del Bull Terrier miniatura. La altura no debe exceder los 35,5 centímetros, debe dar la impresión de buena sustancia para el tamaño del perro. No hay límites en el peso, pero el ejemplar debe ser armónico en todo momento. Cuidados y salud. Los Bull Terrier son perros generalmente fuertes y con buen estado de salud. Pero, como ocurre con otras razas de perros, hay determinadas enfermedades que afectan a los Bull Terrier que tienen un carácter genético y por tanto hereditario. Enfermedades del riñón. Las enfermedades renales más frecuentes que pueden presentar nuestros Bull Terrier son las enfermedades poliquísticas renales PKD, Polycystic Kidney Disease, y la glomerulonefritis hereditaria. Enfermedades del corazón. En los Bull Terrier se han descrito dos tipos de anomalías congénitas que son la estenosis de la válvula aórtica y la displasia de la válvula mitral. Los signos clínicos de fallos cardíacos pueden presentarse antes del año de edad, aunque pueden estar ausentes más tiempo. Enfermedades de la piel. Los Bull Terrier, como cualquier otra raza, sufren frecuentemente problemas de la piel que cursan con picor, caída del pelo, contaminación secundaria por bacterias o malacesias. No está demostrado que los Bull Terrier sean particularmente susceptibles a sufrir enfermedades de la piel, pero se piensa que en los perros que lo sufren, su sistema inmunitario no sea lo suficientemente fuerte para hacer frente a estos problemas. Hasta ahora, la única enfermedad de piel que sufren los Bull Terrier y que se sabe que tiene carácter hereditario es la acrodermatitis letal. Enfermedades auditivas. La sordera en los Bull Terrier se ha conocido desde el comienzo de la raza. Durante muchos años se pensó que la sordera hereditaria se limitaba a los perros de manto blanco, sin embargo, ahora se sabe que los Bull Terrier de color también pueden verse afectados, aunque con menos frecuencia. Enfermedades oculares. La luxación primaria del cristalino es una enfermedad hereditaria que afecta a los Bull Terrier miniatura y consiste en una ruptura de los ligamentos que provoca la posición anormal del cristalino. Alimentación. Como con los demás perros, al Bull Terrier inglés habrá que alimentarlo con comida de calidad para que crezca sano y su pelaje brille adecuadamente. Es preferible elegir pienso seco o alimentos semihúmedos o húmedos, ya que algunos alimentos tienen demasiado azúcar y los perros de esta raza tienen una tendencia a engordar. La cantidad de comida diaria dependerá de su edad. Los cachorros comerán piensos especiales para ellos 3 veces al día y una vez que hayan cumplido un año se les cambiará a pienso de adulto y se alimentarán únicamente 2 veces al día. Ejercicio.
Esta raza es muy activa y nerviosa, por lo que los cuidados de un Bull Terrier inglés incluyen largos paseos y muchos ratos de juego y carreras. Esto es necesario para mantener su energía a raya y que no sientan la necesidad de destrozar todo lo que encuentren por casa. Además, al ser una raza con tendencia a engordar, tienen que quemar las calorías que consumen para evitar problemas de salud. Entre otras cosas, los Bull Terrier inglés son un poco difíciles de adiestrar, por lo que si los cansamos con largos paseos, nos será más fácil educarlos para que sea un perro feliz y estable. No olvides que la educación del Bull Terrier inglés le ayuda a su seguridad y a desarrollar su inteligencia y mejorar su relación contigo. Por tanto, no dejes de practicar sesiones de obediencia de forma semanal. Cuando son ancianos y no tienen tanta energía, se recomienda cambiar a un pienso para perros senior o light para que no engorden demasiado. Esperanza de vida de 10 a 14 años. Sigue viendo nuestra espectacular colección de contenidos. Únete a nuestra comunidad y disfruta primero nuestros más recientes videos.